Buenos días, bienvenidos, bienvenidos a nuestra iglesia, El Puente, y bienvenidos a una vida con propósito. Estamos agradecidos al Señor porque nos ha dado la bendición, nos da la bendición de dar inicio a este énfasis que nos va a acompañar por los próximos 40 días y que hemos venido anunciando ya desde hace tiempo. Hemos venido orando por eso y confiamos en que el Señor va a ir obrando de una manera especial en nuestras vidas durante estos próximos 40 días. Entonces, ¿estamos listos para arrancar? Amén, ese amén no me convenció mucho. Una de las cosas que queremos profundizar los próximos días es responder a la pregunta, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Esa es la pregunta a responder en estos próximos 40 días. ¿Quién no se ha hecho esa pregunta alguna vez? ¿A quién no le ha pasado por la mente? Tal vez no lo ha expresado, pero ¿a quién no le ha pasado por la mente esa pregunta? Y la respuesta a esa pregunta la vamos a hallar en los próximos, en nombre de Dios, con la ayuda del Señor, la vamos a hallar para los próximos 40 días. Básicamente leyendo la palabra de Dios, pero también leyendo el libro que estamos compartiendo, que hemos compartido, y al final vamos a mencionar nuevamente, que se llama Una vida con propósito. Sin embargo, hoy vamos a introducir esta campaña, este énfasis, y hoy básicamente lo que quiero hablar sobre 3 preguntas que el ser humano se hace. Y el ser humano se lo ha hecho desde hace muchos años, no son preguntas nuevas. La pregunta de la existencia, la pregunta del sentido y la pregunta de la intención. Entonces, hoy nos vamos a embarcar en esas 3 preguntas. Son preguntas muy profundas. La primera pregunta la llamamos la pregunta de la existencia. ¿Y cuál es esa pregunta? ¿Por qué estoy vivo? ¿Por qué estoy vivo? No sé si se ha hecho esa pregunta, si le ha pasado por su mente esa pregunta, pero es una pregunta que muchas personas se la han hecho a lo largo de toda su existencia, de toda su vida. Uno de ellos que se la hizo fue el profeta Jeremías. En Jeremías capítulo 20, 18, dijo así en algún momento, uno se imagina de mucha presión en su vida, dice, ¿por qué tuve que salir del vientre solo para ver problemas y aflicción y para terminar mis días en vergüenza? ¿Quién no se ha sentido como Jeremías en algún momento? ¿Para qué estoy vivo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Acaso solamente nací para ver problemas, para ver conflictos? ¿Estoy en este planeta para tener dolores de cabeza, para tener fastidio, para tener estrés? Tiene que haber algo que justifique nuestra existencia, que justifique que nuestro corazón esté latiendo, que nuestro cerebro esté funcionando. Y se dice que hubo un profesor en una universidad muy prestigiosa que quiso escribir un libro sobre esta pregunta y le escribió a 250 famosos filósofos, científicos, escritores e intelectuales y les hizo una pregunta: ¿cuál es el sentido de la vida? Y repito, 250 personas que pudiésemos decir especialistas para responder esa pregunta, filósofos, científicos, escritores, intelectuales. Y la respuesta que obtuvo de esas 250 personas, algunos trataron de dar la mejor respuesta que pudieron, aunque admitieron que no estaban 100% seguros de su respuesta. Otros dijeron que ellos se habían planteado una razón para vivir, que ellos mismos se habían decidido cuál iba a ser su razón para vivir. Otros fueron muy sinceros y dijeron que no tenían ni la menor idea de por qué estaban en este mundo, por qué existe, y más bien le dijeron que le agradecían que después que él recibiera todas las respuestas, les mandara una respuesta a ellos, ¿no? Y un autor que dijo, un autor llamado Carl Jung, un famoso psiquiatra hace algunos años, escribió en uno de sus libros, no conozco el significado y el propósito de la vida, pero algún sentido tiene que tener. Y era un ateo, que se me olvidó mencionar ese detalle. Él dice, no conozco el propósito de la vida,
pero algún sentido, algún propósito debe tener. Y hubo un hombre llamado Joseph Taylor que escribió un libro, miren el título que le puso a su libro: No tengo respuestas al significado de la vida y ya me cansé de buscarlas. Ese fue el título que le puso a su libro. ¿Verdad que es triste vivir en este mundo y no tener sentido de vida, no tener sentido de existencia? Y si no tiene sentido de existencia, entonces por eso hay tantos pensamientos suicidas. Por eso el suicidio pasan los años y sigue siendo una preocupación muy grande. El problema del suicidio, se dice que en los últimos años se han suicidado en el mundo alrededor de 800,000 personas, se han quitado la vida. En comparación con la población mundial es apenas el 1%, pero es un número grande, porque por cada 100 personas uno se ha suicidado, y eso sin contar los intentos de quitarse la vida. Cuando el autor del libro Una vida con propósito, Rick Warren, escribió su libro, decía que el suicidio era la segunda causa de muerte en los jóvenes entre 12 y 29 años, pero eso fue cuando él escribió el libro. Hoy en día es la primera causa de muerte en jóvenes entre 12 y 29 años, es el suicidio a nivel mundial. Eso me causó curiosidad para ver cómo estábamos nosotros en Venezuela, que a veces tenemos unos números muy particulares en algunas cosas. Bueno, en el 2014, los homicidios y los suicidios estaban en el 5º lugar de las principales causas de muerte en Venezuela. Número 5, 2014. 2016 ya estaba en el 3er lugar. Estaba solo por debajo de las enfermedades cardíacas y del cáncer. En 3er lugar, el suicidio. Y por cada 100,000 habitantes en nuestro país, desde el 2015 en adelante ha ido aumentando. Por cada 100,000 habitantes, 3.8 personas en el 2015 se habían quitado la vida. 2018, 9.3 personas. Y 2021, hace no mucho, 10.6 personas por cada 100,000 habitantes. Y seguramente muchas de ellas se plantearon la pregunta esencial que las que estamos hablando hoy: ¿por qué estoy vivo? ¿Por qué estoy vivo? Y para responder a esa pregunta, pueden haber varias opciones para buscar la respuesta a esa pregunta. Algunos llaman, una opción es la opción mística, o buscar la respuesta mística. ¿Cuál es la respuesta mística? Usted la va a escuchar en la televisión, en programas de radio, muchas personas. ¿Usted quiere encontrar el propósito de su vida? ¿Dónde lo va a buscar? Busca dentro de ti. Y ahí vas a encontrar el propósito de la vida. Y uno se pregunta, si fuera tan fácil, pues todo el mundo la consiguiera. Busca dentro de sí y lo consigue. Pero resulta que esa es la manera mística. Y si busca dentro de sí, puede cambiar, depende del pensamiento y de las experiencias y de las vivencias de cada persona. Por ejemplo, la filosofía busca el sentido de la vida en sobrevivir. La filosofía dice, pienso, luego existo. Entonces, mientras piense, existo. Y mientras sigo pensando, pues sobrevivo. Trato de vivir lo mejor que pueda y sigo pensando. El naturalista solamente piensa, tal vez vivimos para perpetuar la especie, es decir, para reproducirnos, para tener hijos y punto. Pero ¿y el que no lo tiene o el que no lo puede tener? Entonces el sentido de la vida tiene que tener mucho más que eso. El hedonista vive para el placer, para la diversión. Y son esas personas que solo esperan el fin de semana para divertirse. Y viven la vida lunes a viernes, no tienen sentido de vida sino pensando que llegue el fin de semana o que llegue el momento de la diversión, las vacaciones, etcétera, etcétera. El materialista halla el sentido de la vida en adquirir cosas, en comprar cosas. Se siente lleno cada vez que compra algo, cada vez que puede gastar el dinero o acumular dinero. Si usted busca en la mayoría de los libros de autoayuda, por no decir todos los libros de autoayuda, va a encontrar un patrón común en todos ellos. Y es que si tú quieres conocer el propósito de tu vida, tienes que inventártelo tú mismo. Tienes que crear tu propósito. Tienes que tener sueños, tienes que trazarte metas para alcanzar esos sueños, tienes que ser ambicioso, tienes que apuntar siempre a la cima, a alcanzarla y esforzarte. He hojeado algunos cuantos libros de autoayuda y eso es lo que dicen básicamente casi todos.
Sueña, esfuérzate, plantéate metas, propósitos, objetivos, llega y sigue adelante. Va a ser difícil, pero sigue adelante. Pero tal vez ese sea el secreto para el éxito, más no para encontrar el propósito de la vida. Y hay personas que son muy exitosas, y ustedes seguramente conocen historias de personas que parecen muy exitosas, y al final también terminan quitándose la vida, porque no encuentran sentido de la vida. Entonces, ¿dónde encontrar la respuesta a esa pregunta? ¿Para qué estoy vivo? Tenemos que entender primero que Dios nos creó. Y si Dios nos creó, nos puso aquí para cumplir nuestro propósito en la vida. Entonces, hasta que no entendamos eso, hasta que no comprendamos eso, no vamos a encontrar el sentido de la vida. Proverbios capítulo 16, versículo 4, dice, toda obra del Señor que tiene un propósito. Toda obra del Señor tiene un propósito. Dios nunca hizo nada sin un propósito. Hasta las piedras tienen propósito. Las plantas, por muy sencillas que parezca una planta, tienen un propósito en la tierra. Los animales, hasta los más feos y hasta los más asquerosos, tienen un propósito en este mundo. Entonces, si nosotros estamos vivos, es porque tenemos un propósito. Y las próximas semanas, las próximas 6 semanas, vamos a estar explorando esos propósitos que básicamente son 5 razones por las cuales Dios te puso en este planeta y Dios te mantiene vivo. Hoy solamente vamos a estudiar el motivo, la motivación de Dios de por qué nos da un propósito. Dice Efesios 1:4, una paráfrasis de Efesios 1:4 dice así: mucho antes de la fundación del mundo, Él estaba pensando en nosotros y se había dispuesto para que fuésemos el enfoque de su amor, impecables y santos por su amor. En otras versiones, o en las versiones quizás más conocidas, dice, en amor Dios nos predestinó. En otras palabras, y la clave que podemos encontrar aquí es que Dios nos hizo para amarnos. Dios te hizo para amarte. Fuiste creado por Dios para que Dios te amara. Dios es amor y Dios quiso crear algo que Él pudiera amar y que le pudiera responder ese amor. Y por eso lo creó, por eso nos creó y por eso te creó a ti y a mí. Y esa es la primera idea que te puedes llevar en esta mañana, y si estás tomando nota te invito a que anotes. Fui creado para que Dios me amara. Fui creado para que Dios me amara. No es que Dios estaba solo y necesitaba compañía, pero Él decidió crearnos para tener una relación de amor con nosotros, para que fuésemos el objeto de su amor. Esa es la razón por la cual Dios nos creó. Vamos a la segunda pregunta, la pregunta del sentido. ¿Qué importancia tiene mi vida? Entonces, si estoy vivo, mi vida tiene importancia. Isaías hizo una afirmación en relación a esta pregunta. Isaías 49:4, la primera parte dice, en vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno. Hay algo que necesitamos nosotros entender y es el sentido de la vida. ¿Qué le da sentido a la vida? O sea, no solamente la razón por la cual estamos vivos, sino que algo más tiene que darle sentido, porque si no estamos trabajando y haciendo cosas sin ningún provecho, sin ningún esfuerzo. Y saben que es lamentable vivir una vida así, sin propósito, sin esfuerzo, sin sentido. Hay un autor llamado Viktor Frankl que escribió un libro que se llama El hombre en búsqueda de sentido. Este hombre fue sobreviviente de los campos de concentración nazi. Y él era un psiquiatra, especialista, neurólogo, psiquiatra, y él hizo un estudio de las personas que sobrevivieron a los campos de concentración. Y se dio cuenta de que la mayoría de las personas, cuando perdían el sentido de vivir, eran los que pensaban
en suicidarse, o los que pensaban lanzarse contra los alambrados o enfrentarse a los soldados, eran las personas que habían perdido su sentido de vida. De hecho, hay un ejemplo muy interesante de unos prisioneros que estaban trabajando para cargar unos ladrillos de un lugar a otro lugar. Pero los soldados alemanes, por su maldad y solamente por tenerlos ocupados, los ponían a cargar ladrillos de un lugar a otro lugar, y al otro día le mandaban a buscar los mismos ladrillos del otro lugar y volverlos a traer para este lugar. Esas personas enloquecieron, porque no encontraban sentido a lo que estaban haciendo. Pero las personas es la investigación que él hace, las personas de que a pesar de que estaban en un campo de concentración, seguían teniendo sentido de vida, seguían teniendo pensamiento en el futuro, en algo que venía después, aunque lo veían imposible, pero ellos pensaban en algo que tenía sentido, fueron las que se mantuvieron hasta el final. Y eso a mí me pareció sumamente interesante. Y por eso cuando se habla del sentido de la vida, hay quienes hablan de que hay 3 niveles de sentido de la vida. El nivel de la supervivencia. ¿Cuál es el nivel de la supervivencia? Las personas que viven la vida dejándose llevar. Simplemente todas las mañanas abren los ojos y dicen, bueno, me desperté, me levanto, me cepillo, me baño, hago todo porque, bueno, es lo que se hace todos los días, voy a trabajar. Y así va básicamente viviendo la vida sobreviviendo. Hay otras personas, el segundo nivel, son aquellos que viven su vida en base a logros, en base a metas, como lo mencioné hace un momento. Se levantan tal vez con un poquito más de motivación porque tienen un objetivo para el final del año 2025 o un objetivo para el 2030 y se esfuerzan por alcanzar esos objetivos, y cuando los logran se tienen que plantear nuevos objetivos. Pero muchas de esas personas también viven, aunque ellos mismos se trazan los objetivos, llega un momento donde ya no encuentran qué meta alcanzar o qué objetivo llegar, y la vida carece de sentido para esas personas. Ahora, ¿cómo se logra vivir una vida con sentido? Primero, sabiendo lo que significa vivir. Segundo, sabiendo cuánto valemos para Dios. Y tercero, conociendo los propósitos de Dios para nuestra vida y poniéndolos en práctica. Y si pensamos en estas 3 cosas, bueno, ¿qué significa vivir? Ya lo hemos hablado. La vida que Dios nos ha dado, Dios nos creó por su amor. Ahora, ¿cuánto vales para Dios? Sería la segunda pregunta para nosotros, porque la tercera la vamos a responder con los propósitos las próximas semanas. Pero si yo me quiero preguntar, ¿cuánto valgo yo para Dios? Tengo que encontrar la respuesta también en la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? Una paráfrasis de Isaías 44:2 dice: yo soy tu creador, te cuidé antes que nacieras. Y aunque ahí se está refiriendo al pueblo de Dios, aplica a ti y aplica a mí, porque como seres humanos hemos sido creados por Dios. Y dice que Dios nos creó aún y nos amó y nos cuidó aún antes de nacer. Y eso es maravilloso. ¿Saben por qué? Porque todavía antes de nacer no habíamos hecho nada para ganarnos el amor de Dios. ¿O usted logró hacer algo ahí en el vientre de su madre para ganarse el amor de Dios? Ninguno había hecho nada para ganarse el amor de Dios. Entonces ya nos habíamos ganado el amor de Dios. Dios nos creó y nos cuidó antes de que naciéramos. Si estábamos vivos en el vientre de nuestra madre y logramos nacer, es porque Dios lo permitió con un propósito, porque muchas cosas pueden pasar en esas 40 semanas. Muchas cosas pueden pasar. Y lamentablemente algunos no sobreviven, algunos no nacen. Entonces, durante esas 40 semanas que éramos completamente indefensos, el Señor cuidó de nosotros. Miren lo que dice el salmista también en el Salmo 139, versículos 16, en esta versión. Dice: tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría y lo habías anotado en tu libro. ¿Qué les parece?
¿Qué le parece vivir una vida pensando en esto? Que Dios nos vio aún desde el vientre de nuestra madre. Dios fue trabajando en nosotros, nos fue moldeando, nos fue cuidando. Todavía no habíamos vivido un solo día y ya Dios sabía cuánto tiempo íbamos a durar. Es decir, Dios sabe exactamente hasta qué momento nosotros vamos a estar aquí en la tierra. Y tiene un control, tiene un registro. El salmista habla de un libro, tiene un registro de todo eso. La pregunta para algunas personas es entonces, ¿por qué yo no vivo así? ¿Por qué yo no vivo de esa manera? ¿Por qué no estoy experimentando esto? Lo vamos a hablar en las próximas semanas, pero estoy convencido de que Dios quiere que tú sepas el sentido de la vida, que tú sepas cuánto vales para Dios. Tal vez no has prestado atención, o tal vez no has querido prestar atención, tal vez no has querido escuchar la voz de Dios. Pero si tú escuchas la voz de Dios, vas a encontrarle el sentido y el propósito de la vida. El Salmo 33:11 dice: los planes del Señor quedan firmes para siempre y los designios de su corazón son ¿qué? Eternos. Los designios del Señor son eternos. Es decir, los propósitos del Señor no son nuevos. Siempre han estado allí. Dios no cambia. Y los propósitos del Señor te van a servir el resto de tu vida. No solamente hoy, 2025. Te van a servir el resto de tu vida. Y aún en el cielo, cuando estemos en la presencia del Señor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir cumpliendo los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios puso eternidad en nuestros corazones. Entonces, si quieres anotar el tercer pensamiento que te puedes llevar en esta mañana, es que fuiste creado para ser eterno. Fui creado para ser eterno. Y quiero decirles algo de todo corazón, porque a veces no pensamos en eso. Si a ti te preocupan los 60, 70, 80 o 90 años que vas a vivir aquí en la tierra solamente, estás limitándote eso es comparado a nada, comparado con lo que Dios quiere que nosotros vivamos, porque Dios nos hizo para la eternidad. Entonces, cuando uno entiende eso, entiende que los años que estamos aquí en la tierra son una preparación para la eternidad. ¿Me explico? Tal vez a usted le preocupe los años que estamos viviendo aquí en la tierra. Y cada vez que avanzan los años uno cree, bueno, me quedan menos años de vida. No, pero comparado con la eternidad, ahora es que te quedan años. Solo que hay que aprovechar los años de aquí en la tierra para prepararnos a los propósitos de Dios para la eternidad. Dice 2 Corintios 5:1. Si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, ¿cuál es la tienda de campaña? Nuestro cuerpo. Si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Y hay un pensamiento buenísimo como que usted lo va a encontrar en el libro de Una vida con propósito, es que a mí me llamó mucho la atención, donde dice: Dios te ama tanto que quiere pasar la eternidad contigo. ¿Qué te parece? Eso en las canciones de románticas, en las canciones de amor suena muy bonito, pero no es real. Pero en el caso de Dios, sí es real. Dios te ama tanto que quiere pasar la eternidad contigo. Y Él ha preparado y ha dispuesto todo para que cuando partamos de aquí, vayamos a su presencia a morar con Él eternamente. Entonces, por eso Proverbios 9:6, o una paráfrasis de Proverbios 9:6, dicen: dejen su insensatez y vivirán, anden por el camino de una vida con sentido. Anden por el camino de una vida con sentido. Literalmente la palabra que aparece en la NBI es discernimiento. Entonces la pregunta de la existencia, como dije hace un momento,
¿por qué estoy vivo? Dios nos responde y nos dice, estás vivo para amarte. Por eso estás vivo, para amarte. Y la pregunta del sentido que dice, ¿qué importancia tiene mi vida? Dios dice, por supuesto que eres importante. Eres tan importante que pretendo mantenerte vivo durante toda la eternidad. Entonces eso lo lleva a la tercera pregunta para nosotros en esta mañana. ¿Cuál? La pregunta de la intención. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? Lo vamos a ir desarrollando las próximas semanas. Así que yo le animo a que usted pueda hacer el esfuerzo de venir los siguientes, por lo menos los siguientes 5 domingos más, para ir desarrollando cada uno de esos propósitos. Pero, para adelantar en términos generales, Salmo 89, 47, dice, ¿por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? El salmista hace una pregunta. Realmente, algunos dicen tal vez una pregunta retórica, pero una pregunta que le hace a Dios. ¿Habrás creado en vano a todo hijo del hombre? ¿Algo ha sido creado sin sentido? ¿Ustedes creen que algún ser humano fue creado sin un propósito? Eso es absurdo. Eso es como que yo tenga estos 3 elementos aquí y diga que los 3 fueron creados sin ningún propósito, sin ningún sentido. ¿Qué es esto? Aunque no sepa, tuvo que haber sido creado para algo. ¿O usted cree que a alguien simplemente se le ocurrió hacer una cajita cuadrada? ¿Qué es esto? Un destornillador. ¿Y qué es esto? A lo mejor las damas lo reconocieron más rápido, ¿no? Un termómetro, pero no un termómetro cualquiera. A lo mejor un hombre que nunca se ha metido en la cocina ve la puya y piensa que es para pullar la carne, para ablandar la carne, ¿ok? Pero ¿qué es esto? Es un termómetro de cocina. Fue creado con un propósito. El que no sabe para qué fue creado, lo utiliza para cualquier otra cosa, ¿ok? Ve la puya y usa la puya, o lo usa para machacar ajo, porque no sabe el propósito, no sabe el sentido. Alguien ve esto y luce como un destornillador, pero esto no es un destornillador. No es un destornillador, es un probador de corriente. Tiene forma de destornillador, pero tiene una función. Se puede utilizar tal vez como destornillador, pero se puede dañar como destornillador, porque en realidad es para poner en los cables para ver si hay corriente allí. Pero el que no sabe el propósito, lo usa como sea, como le parezca. Ajá. Ya con la inteligencia artificial más fácil saber, ¿no? Esto, si se lo dan, no sabe, pero el que lo hizo sabe para qué es. Es una lámpara, es una linterna, que puede tener varias funciones. Pero el punto es, ¿puede haber sido creado alguien sin ningún propósito? El hecho de que no sepamos el propósito de nuestra vida no quiere decir que no tengamos propósito. No quiere decir que no tengamos sentido. El problema es que si no lo conozco, puede ser que no esté viviendo el propósito por el cual fui creado. Y si yo quiero saber el propósito de algo, si a mí me regalan esto, o me regalan esto, o me regalan esto y no lo sé usar, ¿qué tengo que hacer? Preguntarle al que lo hizo, o por lo menos a alguien que sí lo conozca, ¿ok? En el caso de nosotros, ¿a quién tenemos que preguntarle? Al Creador, a Dios. Y consultar el manual, que es lo otro que uno hace con un aparato. Y en el caso nuestro, ¿cuál sería el manual? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios, la primera paginita del manual, ¿qué dice? ¿Qué dice la primera paginita de su manual? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Así empieza el manual. En el principio Dios. ¿Qué quiere decir eso? Todo comienza con Dios. Todo fue creado por Dios, todo comienza por Dios.
La Biblia, ni mi Biblia, ni la suya, ni la católica, ni la mormona, ni la testigo de Jehová, ninguna va a decir en el principio tú. Dice en el principio Dios. Pero la gente cree que va a conseguir el propósito de su vida preguntándoselo a él mismo. Hay que preguntárselo a Dios. Y eso no lo va a encontrar en ningún libro de autoayuda, porque por definición es autoayuda. Pero nosotros vamos a buscar la ayuda de Dios. Proverbios 9:10 dice: el comienzo de la sabiduría es el temor de Dios. Conocer al santo es tener entendimiento. Otras versiones dicen tener discernimiento. Conocer al santo es tener entendimiento. ¿Quieres entender el significado de la vida? ¿Quieres conocer el propósito de la vida? Comienza por aquí. Todo comienza con Dios. Eso lo vas a escuchar muchas veces en las lecturas de esta semana. Todo comienza con Dios. No se trata de ti. No se trata de ti, no se trata de mí. Todo comienza con Dios. Entonces la tercera idea que nos llevamos en esta mañana: encuentro mi propósito conociendo a Dios. Conociendo a Dios. Ahí encontramos nuestro propósito. Colosenses 1:16, en esta versión, una traducción libre, dice: porque todo, absolutamente todo, en el cielo y en la tierra, visible e invisible, todo comenzó en Él y para los propósitos de Él. La Nueva Versión Internacional dice: todo ha sido creado por medio de Él y para Él, para los propósitos de Él. Eso te incluye a ti, eso me incluye a mí. Si estamos aquí, estamos para sus propósitos. Y Efesios 1:11 también dice en otra versión: en Cristo, que sabemos quiénes somos y para qué vivimos. Mucho antes que oyéramos de Cristo, Él nos vio y nos diseñó para una vida gloriosa, parte de su propósito general, en Él que trabaja en todo y para todos. Entonces todo comienza con Dios. Conociendo a Dios a través de su Hijo Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cuál debe ser nuestra oración diaria? Señor, quiero conocerte más. Ayúdame a conocerte cada día más. Y muchas cosas van a cambiar en nuestra vida. Y tenemos 40 días para vivir esta experiencia, de hacernos esta pregunta y pedirle al Señor que nos dé respuestas, que nos ayude a arraigar el significado de la vida. ¿Por qué 40 días? La Biblia habla en algunas partes de cosas que sucedieron en 40 días, que son importantes. Por ejemplo, la vida de Noé fue transformada por 40 días de lluvia. 40 días de lluvia. Moisés fue transformado por pasar 40 días en el monte Sinaí. Los espías fueron transformados después de pasar 40 días en la tierra prometida. David fue transformado después de que Goliat desafiara al pueblo de Israel por 40 días. La ciudad de Nínive fue transformada por la predicación de Jonás, que duró 40 días. Jesús recibió poder después de permanecer 40 días en el desierto. Y después que Jesús murió y resucitó, pasaron 40 días antes que ascendiera en los cielos. Entonces, algo significan los 40 días. Otros especialistas, quizás fuera de lo que dice la Biblia, dicen que 40 días ayudan a formar hábitos, ayudan a formar acciones futuras. Entonces, lo importante es que aprovechemos al máximo esta oportunidad. Usted a lo mejor está comenzando en los caminos del Señor y lo ve esto como una oportunidad nueva para conocer al Señor. O algunos tienen más años en los caminos del Señor y a lo mejor dirán: bueno, pero ¿qué voy a conocer yo más del Señor? Al Señor se le conoce más todos los días. Nunca dejamos de conocerlo. Nunca, no importa en qué lugar o en qué etapa del camino te encuentres, vamos a sacarle provecho a esta oportunidad. Y para ir cerrando, quiero destacar lo que dice Hechos 10:35. Cornelio dijo esta frase: Pedro dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay
favoritismo, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios no tiene favoritos. Dios ve con agrado solamente a los que le temen y actúan con justicia. Nunca es demasiado tarde, dijo alguien una vez, nunca es demasiado tarde para ser quien podrías haber sido. Entonces, aprovechemos estos 40 días. Y una manera de consagrar al Señor este tiempo es a través de una oración. Y vamos a hacer una oración. Usted la puede hacer en sus propias palabras, o usted simple y llanamente puede decir amén al final de la oración. Pero lo importante es que esa oración reconozca lo que hemos visto en esta mañana. Reconocer que hemos sido creados por Dios y que queremos aprender cuáles son esos propósitos para los cuales Él quiere que nosotros vivamos. La oración dice algo así como esto, y podemos inclinar nuestros rostros. Y si estás de acuerdo con la oración, al final puedes decir amén. Querido Dios, te damos gracias porque si no fuera por ti, no estaríamos vivos, Señor. Gracias porque tú tienes un propósito en nuestras vidas, Señor. Ayúdame a vivir una vida no de acuerdo a mis planes, sino a los planes tuyos para conmigo. Queremos dedicar estos 40 días para entender más tus planes con nosotros. Gracias porque nos hiciste para amarnos. Gracias porque nos amaste aún antes de que naciéramos. Gracias por haberme creado para la eternidad. Y ayúdame a vivir una vida con significado, conociéndote más cada día. Y si alguien no ha tomado su decisión de entregar a su vida al Señor Jesucristo, puede hacer esta oración también y decirle: Señor Jesucristo, yo quiero que vengas a mi vida, me ayudes a entender tu propósito, lléname de tu Espíritu Santo, doy ese paso de fe en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay algunas cosas, algunas indicaciones para esta campaña que las vamos a dar en el tiempo de los anuncios. Pero en la mesa de allá al final hay una hojita como esta, que usted le va a ver un C4. Le animo a que antes de irse se la lleve. Habla sobre cómo cuadrar una base espiritual para tu vida. Y allá en esa mesa usted va a encontrar esto y va a encontrar también esto, que es el plan de lecturas para los próximos 40 días, donde usted puede llevar el control de la lectura de cada día. De todos modos, ahorita en el tiempo de los anuncios vamos a explicar un poquito más acerca de eso. Que el Señor me les bendiga y nos ayude a seguir avanzando. Amén.